Bueno, pues seguimos. Muy bien, estáis haciéndolo muy bien. Ánimo, chavales, y vamos a por ello. Los riñones tienen tres partes: la corteza, la médula y la pelvis renal. La corteza es la parte más externa, luego está la médula y luego la pirámide renal. Em, Bien, la parte de... Esto es una nefrona, que son las unidades de formación de orina, ¿vale? Son estas estructuras que permiten filtrar el agua o sea, filtrar la sangre y recuperar el agua para no deshidratarnos y formar demasiada orina muy diluida. Lo que queremos es que sea una orina concentrada, donde haya muchas sales, muchas toxinas, pero no demasiada agua, ¿vale? Para no deshidratarnos, porque el agua, ya sabéis, es esencial. Entonces, em, viene la sangre en una arteria renal, desde la arteria aorta, viene oxigenada, pero cambiada, llena de sustancias tóxicas, de sustancias que tenemos de eliminar, ¿vale? Entonces, lo que es la arteria renal se va bifurcando hasta formar capilares, ¿vale? Y forma un glomérulo al final, ¿vale? Y ese glomérulo se hace es muy sinuoso, como una especie de intestino delgado, donde se va a formar, se va a poder difundir el agua que tiene, el suero que tiene la sangre con las sales tóxicas que tenemos que deshacernos, ¿vale? Con esa urea, ¿no? Entonces luego pasa a la cápsula de Bowman, ¿vale? Que tiene una forma de copa que envuelve al glomérulo, ¿sí? Y se produce el proceso de filtración. El agua y la mayoría de moléculas del plasma de la sangre, excepto las células y las proteínas, se filtran desde los capilares y pasan hacia el interior de la cápsula, y los riñones filtran alrededor de 180 litros de plasma, ¿vale? Al día, ¿vale? Que luego lo pone en el ejercicio 26. Luego pasa por una serie de túbulos, es un túbulo, en este caso es el contorneado proximal, ¿vale? Que hace una circunvolución así, baja, forma el asa de Henle y luego vuelve a subir, que es el túbulo contorneado distal, ¿vale? Entonces, glomérulo, que forma parte de la arteria y del capilar; cápsula de Bowman, donde se produce la filtración, pasa el plasma, agua con sales, no pasan proteínas, no pasan células. El 3, túbulo contorneado proximal, se produce una primera reabsorción, ¿vale? De sustancias como la glucosa, aminoácidos, iones, vitaminas, que son sustancias muy, muy pequeñas, ¿vale? Y que han pasado al túbulo contorneado, pero no son tóxicas y nos vienen bien, no las tenemos que reciclar, las tenemos que reabsorber, ¿vale? Bien, eso es una primera parte. Y luego pasa a la asa de Henle, que es muy finita, muy finita, muy finita y muy capilarizada, ¿vale? Donde se reabsorben iones y agua, ¿vale? Una pequeña parte. Y luego la mayoría del agua se reabsorbe, y de los iones, en el túbulo contorneado distal, en esta parte de aquí, ¿vale? Luego hay glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, ¿vale? Y luego al final, después del túbulo contorneado distal, llega un túbulo conector donde se conectan otras nefronas, ¿vale? Túbulo contorneado colector, perdón, es compartido por otras nefronas, y ya se vierte en la orina, ¿vale? Cuando la orina se está formando, llega a este túbulo el 95% de agua y las sustancias útiles se han reabsorbido. Desde aquí la orina se dirige hacia la pelvis renal y desciende por los uretres. La pelvis renal, que es esta zona blanca, ¿vale? Y de aquí se va formando el líquido, la urea, poco a poco, y baja hasta abajo, ¿sí? Este sería el uréter. La pelvis renal sería toda esta parte, desde el interior, todo esto.
la pelvis renal en la pirámide y luego la pelvis, ¿vale? Que sería ya fuera de lo que es el riñón. La pirámide renal estaría dentro. ¿Sí? Vale, y una vez ya la sangre está limpia, sale por la vena renal. ¿Mm? Bien, preguntas. ¿Qué aparatos o sistemas intervienen en la excreción? Pues tenemos que decir estos, los riñones, los pulmones, el hígado, las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son los componentes del sistema urinario? Serían los riñones, las vías urinarias. Dentro de las vías urinarias, ya sabéis, estaría el uréter, la uretra, la vejiga. ¿Vale? Y tendríamos luego los riñones, ¿vale? Y dentro de los riñones estarían nutridos o serían accedería la sangre a los riñones a través de la arteria renal proveniente del, de la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo y la sangre sale limpia por una vena renal, ¿vale? Que aquí vemos en morado. Sí, bien. Y luego, pues, después de la salida de los riñones a través del uréter, ¿vale? Bien, bueno, esto ya lo hemos visto. Tirirí, bien, importante esta pregunta. Si filtras al día unos 180 litros de sangre y al final expulsas solo 1,5 litros, ¿qué porcentaje de líquidos es reabsorbido? Bueno, pues te lo dice aquí un 95%, ¿vale? Lo he calculado yo antes y me sale la división, bueno, es una regla de 3. Si 180 es 100, 180 litros es 100, 1,5 litros, 1,5 litros, ¿cuánto serían, no? ¿Qué porcentaje de reabsorción sería? ¿Vale? Lo calculamos ahora en un segundito. Serían 1,5, ¿no? Entonces, 1,5 por 100, 150 entre 180, ¿vale? Pues en este caso, según esto, estaría en torno al 83% reabsorbido, ¿vale? Eso es lo que sería, ¿vale? Lo voy a recalcular otra vez. 180 es 100, 1,5. Sí, 0,83, ¿vale? Que eso es como un 1%. Bueno, puede ser más, o sea que ese 1,5 de litros es muy, muy, muy variable. Puede haber gente que pueda ir con más frecuencia al baño y generar más orina y por tanto, pues ese porcentaje puede ir cambiando. Pero es en torno al 1%, ¿vale? Entonces, cuando la harina se está formando, llega a este tubo, el 95% del agua es reabsorbida, ¿vale? Puede ser 95 a un 98 a un 99, ¿vale? Tiene que ser superior al 95%, ¿vale? Del agua es reabsorbida, ¿vale? Pues ¿qué porcentaje expulsas? Pues ese 1%, ¿vale? Ese 1% es el que expulsa a través de la orina. Aún así tenéis que hacer el cálculo, ¿vale? Porque si yo pongo este problema en el examen, pues puedo variar, pues si filtra a lo mejor 150 litros, ¿vale? Porque tiene unos riñones muy pequeños, no todos tenemos el mismo tamaño ni la misma funcionalidad de los riñones, puede cambiar, ¿vale? Y expulsa a lo mejor más litros de orina, con lo cual puede ser que ese riñón funcione más o funcione peor o funcione mejor, ¿no? ¿Cómo sabríamos si un riñón funciona bien? Pues si el riñón funciona bien, si es capaz de reabsorber mucha agua, ¿vale? Eh, si no, si su funcionalidad baja, es porque
estamos deshidratándonos, ¿no? El riñón funciona tan mal que es que nos deshidratamos, estamos constantemente yendo al baño, ¿vale? Enfermedades del sistema urinario, ¿vale? Tenemos la cistitis, la pielonefritis, cálculos renales, insuficiencia renal, puede haber aguda o crónica. Bien, en este punto lo que vamos a hacer es las causas principales de esta enfermedad del aparato excretor y valorar los hábitos de vida, ¿vale? Muy importante. Luego vamos a ver estas dos imágenes que son los cálculos, ¿vale? Se forman piedras, básicamente, en el riñón, ¿vale? Con lo cual, como vemos aquí en el C, se forma una piedra que obstruye, ¿vale? La salida de la orina, ¿sí? Y se va acumulando aquí, puede producir un fallo renal. Puede producirse en la pelvis renal, en el triángulo renal, perdón, o en la pelvis renal, en la salida ya de la orina fuera del riñón. ¿Sí? Bien. Vale, pues ¿dónde estaría? En los uréteres. Puede formar en los uréteres. A ver, me ha salido un gallo. En los uréteres. En los uréteres, o como aquí lo podemos ver, en la pirámide renal, o el triángulo renal, o la pelvis renal. ¿Vale? Que también se llama pirámide o triángulo. Y aquí tenemos la pelvis renal ya fuera del riñón. Bueno, vamos a ver. Cistitis. Inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria por infecciones bacterianas, que manifiesta con dolor, escozor, ¿vale? Micciones frecuentes, ¿vale? Pielonefritis es una inflamación aguda de la corteza, ¿vale? De la parte más externa del riñón. Afecta a la corteza, a la médula, donde se produce la filtración y la reabsorción. Y luego tenemos y de la pelvis renal. Por lo general se debe a una infección, ¿vale? Bueno, importantísimo. La cistitis en la vejiga. La pielonefritis es una inflamación aguda, puede ser debido a varias causas, puede ser por bacterias o por una mal funcionamiento, por alguna sustancia que nos está afectando a los riñones, que hemos ingerido y que debemos eliminar, pues esa sustancia, al intentar eliminarla, está filtrada por los riñones y afecta a los riñones. ¿Vale? Y luego los cálculos renales, que son pequeñas piedras de cristal que se forman al filtrar esa sangre, esas sales de la sangre, las sacamos y se van aglomerando, se van pegando unas a otras en la pirámide renal o en la pelvis renal, fuera del riñón, o ya fuera del riñón en los uréteres. ¿Vale? Cuando ese cálculo se moviliza, se mueve, porque hay gente que tiene una piedra y no lo sabe, y ahí se queda, no me genera ninguna molestia. Pero claro, cuando se moviliza, se genera un cólico. Un cólico es un dolor renal o nefrítico del riñón, ¿vale? Que lo que nos provoca es un dolor intensísimo y podemos llegar a miccionar sangre porque se producen heridas en lo que es en el uréter, en la pelvis renal o en la pirámide renal. ¿Vale? Lo que se trata es de expulsarlo. Entonces lo que te dice el médico, que bebas mucha agua, mucha agua, mucha agua. Si sigues con mucho dolor, si sigues con mucho tal, pues se puede hacer con ultrasonidos, se emiten unos sonidos que lo que hacen es desintegrar un poco esa piedra para que tú la puedas finalmente orinar, o ya mediante cirugía habría que abrir, con lo cual hay más peligro de una infección, ¿vale? Al final tenemos que evitar en la manera de lo posible cualquier tipo de intervención quirúrgica, porque eso es abrir
a una parte, a una persona en su parte abdominal, quitar el intestino delgado para poder localizar dónde está la piedra, abrir esa zona, esa pelvis renal, eh, esa pirámide renal o ese uréter para extraer la piedra, que es a lo mejor nada, ¿no? Y simplemente por un hábito de no comer frutas, de no comer verduras, de no comer hortalizas con frecuencia, de no beber agua pura, no, agua del grifo me refiero, no refrescos, no el alcohol, fatal, el consumo excesivo de proteínas de estas del gimnasio, los polvos de proteínas, fatal, tienen una gran proporción de fallo renal. Yo tenía un vecino que se dedicaba a ir al gimnasio, proteínas, 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 y siempre tenía infecciones, piedras, hasta que al final tuvo un fallo renal en los dos riñones y tenía que ser dializado, tenía que pasar mucho tiempo, conectado a una máquina para que le limpiara la sangre, ¿no? Esto no es... Los hábitos son fundamentales, los hábitos. Y se adquieren a vuestra edad, a una edad muy temprana, y si no cambiamos de hábitos cuando somos jóvenes, luego ya es más difícil cambiarlos, ¿no? Bueno, la insuficiencia renal es un trastorno caracterizado por una disminución, interrupción de las funciones del riñón. Sus causas son muy diversas, se diferencian en dos. Aguda, ¿vale? Cuando se deja de funcionar de una manera brusca, ¿vale? Y tras el tratamiento el riñón recupera su función. Eh, Las crónicas se producen cuando hay una disminución progresiva del riñón. Esta origina un aumento de las sustancias tóxicas en la sangre. En este caso hay una destrucción de las nefronas, ¿vale? De la capacidad funcional. Es curioso porque se detectan fácilmente cuando son agudas, o sea, cuando se produce un fallo renal muy importante, dejas de hacer pis, pero las crónicas en las que hay un mal funcionamiento del riñón de forma continuada, no nos damos cuenta y creemos que es algo normal hacer pis muy oscuro o hacer pis muy muy diluido o hacer pis continuamente. Vale, vas al médico y te hacen un análisis de orina, ven que no tiene ninguna infección, pero tú sigues con los mismos síntomas. Pues eso puede ser debido a que el riñón no está funcionando bien. O sea, si estamos descartando una infección en las vías urinarias, o sea, en uréter, vejiga y uréteres, uretra, vejiga y uréteres, pues muy probablemente esté pasando algo en el riñón, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la Escherichia coli, que es habitual en cualquier superficie, consumimos Escherichia coli, la cuestión es en qué proporción, claro. Un alimento en mal estado tiene una cantidad de bacterias de Escherichia coli brutales que nuestro sistema digestivo no es capaz de eliminar, ¿vale? Con el ácido clorhídrico del estómago, con la saliva, nada, no hay manera. Entonces nos produce unas diarreas, ¿no? Sí, en el caso de no tener una higiene adecuada, etcétera, pues, por ejemplo, lo que se sugiere a las mujeres al tener una uretra demasiado pequeña o corta, perdón, pues las bacterias son muy fácil que suban a través de esa uretra a la vejiga y produzcan infección. Pues, por ejemplo, a las mujeres se les recomienda, después de tener relaciones sexuales, que vayan a orinar para que esas posibles bacterias que pueda haber en el aparato genital no suban a través de la uretra y se alberguen y estén muy a gusto ahí en la vejiga, causando una infección. Cuando tú orinas, esas bacterias que se han podido ir subiendo por esa uretra se movilizan hacia el exterior, ¿vale? Entonces disminuimos muchísimo la posibilidad de tener una infección de orina.
Vale, escribe dónde está situado cada uno de los cálculos renales y el efecto que produciría en el sistema urinario. ¿Vale? En cualquier caso, los tres impedirían una micción adecuada, ¿vale? No podríamos orinar o orinaríamos con muy poca frecuencia o con la misma frecuencia porque el otro riñón estaría trabajando, filtrando el doble, tendría un trabajo doble, ¿vale? Porque está dejando de funcionar, ¿no? Entonces no está mm, funcional. Hábitos saludables. Beber agua abundante con mucho líquido. Bueno, ánimo, que lo estáis haciendo muy bien. Tener una alimentación equilibrada basada en frutas, hortalizas y verduras. Moderar el consumo de sal. No automedicarse. Automedicarse no es bueno, ¿vale? Higiene adecuada de los aparatos genitales externos. Bueno, esto es muy interesante. Lo vais leyendo. ¿Qué diferencia existe entre la insuficiencia renal crónica y aguda? La aguda es puntual y deja de ser funcional el riñón, con lo cual no miccionas, pasa algo, vas al médico. La crónica puede ser muy fastidiada porque podemos acostumbrarnos a que es así como yo suelo orinar y nunca ir al médico, ¿no? Enfermedades que puedan afectar al aparato excretor, en cuál es la causa más frecuente es una infección. ¿Vale? Pues aquí tenemos las que hemos visto. La cistitis, pielonefritis, cálculos renales, insuficiencia renal. Bueno, la más común es la cistitis, que es una infección bacteriana, como ya hemos dicho, de la vejiga. La pielonefritis es más difícil, puesto que las bacterias tienen que hacer un largo recorrido hasta llegar al riñón para fastidiarlo. Los cálculos renales no se producen por ninguna bacteria, es por nuestro hábito de consumo de demasiados alimentos con proteínas, no beber agua adecuadamente, tener puntos de demasiado ejercicio físico, sudamos mucho, generamos mucho metabolismo y ese metabolismo genera mucha urea y esa urea al final forma cristales, forma piedras, con lo cual debemos durante el ejercicio físico hidratarnos mucho y durante mucho tiempo. No solo durante, sino después del ejercicio. ¿Sí? Y vale, pues bueno, aquí nos dice enfermedades. Luego nos dice lo de la insuficiencia renal, pues la insuficiencia renal puede ser derivada de varias cosas, como por ejemplo el exceso de alcohol, el exceso de drogas, distintos medicamentos pueden afectar al riñón y bueno, pues también las infecciones bacterianas. ¿En cuál es la causa más frecuente? Pues en cuál es la infección, pues la, la cistitis, ¿vale? Es la más común y la que está generada por la pielonefritis y la insuficiencia renal, ¿vale? Estas tres, salvo los cálculos renales, estas tres son producidas por las bacterias. En el caso de los cálculos renales, eh, eh, en caso de que los cálculos renales no se expulsen, ¿de qué manera se procede? Bien, pues ultrasonidos, se produce una vibración que deshace la piedra y si no es posible, pues habrá que intervenir quirúrgicamente. Al hacer más diluida la sangre y beber mucha agua, eso permite que el riñón trabaje menos, no tenga que estar filtrando, ¿no? Eso es como un colador, no es lo mismo colar agua con un poco de arena, ¿vale? Que colar barro. O sea, es súper difícil poder extraer eh, ese agua que puede haber en el barro. Sin embargo, extraer esas piedrecillas colándolas, ¿no? Si en un litro de agua, pues es muy fácil. ¿Vale? Lo que hay que limitar es que el riñón, que es como el colador, no se dañe, ¿no? Porque tú pones ahí un montón de barro,
pesa mucho y puede llegar a romper el colador, ¿no? Bien, luego vamos a leer la hemodiálisis, ¿vale? Que es una máquina, como podéis ver aquí, en la que al paciente se le pincha, se envía la sangre a la máquina que produce una filtración, ¿vale? Se llama dializador, se llama hemodiálisis porque te extraen la sangre para filtrarla y una vez que está filtrada, limpia, la vuelven a introducir al paciente, su propia sangre, ¿vale? La sangre debe ser depurada diariamente, por, diariamente o no, ¿vale? Dependiendo de la persona. A veces puede ser un día sí, un día no, ¿vale? Pero sí que es cierto que tienes que estar 3 horas ahí conectado a que se limpie bien la sangre, ¿vale? Este proceso consiste en pasar la sangre del paciente por una máquina dializador que tiene una membrana semipermeable que se encarga de filtrar y retirar los desechos posteriormente. Posteriormente, la sangre depurada es devuelta al paciente. Los pacientes dependen de la máquina, ya que deben realizar una diálisis 3 veces por semana y dedicar unas 4 horas por sesión, ¿vale? 3 veces por semana. Uh-huh. Por ello, en determinadas ocasiones, la mejor solución para los enfermos de insuficiencia renal crónica suele ser un trasplante de riñón. ¿Por qué la mejor solución para los enfermos de insuficiencia renal crónica es el trasplante de riñón? Bueno, pues esto es muy interesante eh, porque permite una vida normal al paciente. Si tienes que conectarte varias horas a una máquina, pues no tienes por ejemplo, si tienes que trabajar, tienes una reunión, tienes un viaje, tienes que estar siempre conectado a una máquina, ¿no? Luego hay otra posibilidad que es la diálisis peritoneal, en la que la membrana que recubre las vísceras del estómago y demás está llena de una sustancia que lo que hace es traer, se llena ese peritoneo, esa bolsa que hay, esa membrana, de una sustancia. Entonces, como ese peritoneo está muy vascularizado en muchos capilares, pues al final lo que terminan es difundiendo parte de esas toxinas al líquido del peritoneo. Entonces ese peritoneo se llena de sustancias tóxicas, ¿vale? Entonces tú cada noche, cuando estás durmiendo, te conectas el peritoneo a una máquina que te extrae ese líquido peritoneal, lo filtra y te lo vuelve a meter en el peritoneo. Entonces tú, bueno, si tienes una tripa muy hinchada, pero te permite tener una vida útil, por lo menos estás conectado a la máquina durante la noche, ¿vale? No se puede hacer la diálisis en casa, ¿vale? Y por la noche, porque, bueno, pues requiere una vigilancia constante del paciente porque está sacando sangre, no es algo, o si algo ocurre en una máquina dializadora del peritoneo, pues no estás perdiendo sangre, estás perdiendo ese líquido, ¿no? Entonces hay un tiempo de reacción mayor, ¿sí? Entonces, esa es la posibilidad para muchos enfermos renales. Así que muchas gracias por estar ahí, muy buen trabajo, sois geniales, ya sabéis, así que venga, voy a cortar este vídeo y seguimos en el siguiente tema. Un saludo.